Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Un día más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a hablar de podcasting, sin duda el gran movimiento de moda dentro del mundo de la comunicación y que ha sufrido un boom en los últimos años. Seguramente que si estás escuchando este programa es porque te gustan los podcasts y coincidirás conmigo en que los podcasts, el podcasting, ha abierto nuevos horizontes dentro de la comunicación. Es un ecosistema en ebullición, cargado de libertad creativa, una nueva manera de contar historias que tanto los grandes medios de comunicación como periodistas individuales están aprovechando para difundir su contenido y para construir comunidades a su alrededor. Pues bien, para analizar cómo está actualmente el mundo del podcasting, hacia dónde se dirige y cómo se puede hacer un buen podcast, he invitado a charlar a Emilio Cano, también conocido como Emilcar, uno de los grandes referentes del podcasting en España. Activo desde 2006 en el mundo del podcasting, Emilio fundó en 2014 Emilcar FM, una de las principales redes de podcast en España. Desde entonces ha producido y publicado más de 40 podcasts de los temas más diversos. Sin lugar a dudas, Emilio ha influido en los últimos años en el nacimiento de toda una nueva generación de podcasters con el libro que publicó en 2014, Podcasting, así lo hago yo, que se convirtió en el manual de cabecera para los que por aquella época nos empezábamos a interesar por estos temas. Yo mismo fui lector de aquel libro que Emilio publicó y que me ayudó a poner en marcha este podcast. Y ahora acaba de escribir Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Lo ha publicado con Anaya y supone una herramienta, una auténtica guía paso por paso para lanzar un podcast. Desde la idea inicial, todo el proceso de producción y hasta las técnicas de difusión, promoción y posible monetización que se pueden llevar a cabo para hacer crecer tu podcast. Y ya que, como él mismo dice, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, pues vamos a ello, vamos a hablar de podcasting. Buenos días, Emilio, y bienvenido a Escuela de Periodismo. Muy buenas, Enrique, un placer estar aquí charlando contigo un rato de podcasting. Vamos a hablar de podcasting. Emilio, como decía yo en la presentación, tú estás por estos mundos del podcasting desde 2006, sí. Desde 2014 con tu propia red, desde hace muchos años con tu programa diario Emilcar Daily. Ahora todo el mundo tiene un podcast, famosos, escritores, artistas, políticos tienen su propio podcast. Pero cuando tú empezaste todo esto era un terreno por explorar. Estabais 4 contados. Todo esto era campo, como se suele decir. Sí, efectivamente. Y no soy de los pioneros, ¿eh? Es decir, el podcasting en España empezó en 2004 con Gelado, con Comunicando, y hay una generación de podcasters anterior a la mía y de la que yo aprendí en su momento. Lo que pasa es que muchas veces la perseverancia es un galón, ¿no? Entonces de mí hablan como del fundador del podcasting, del decano del podcasting en español, y no es cierto, pero lo que sí es cierto es que de toda aquella remesa inicial, de toda aquella primera y segunda generación, pues yo soy de los que quedan, que somos varios, soy de los que más ruido hace. Entonces, pues sí, da esa sensación, aunque ya te digo yo, que había gente antes que yo. Gente de la que aprendí y que ayudaron a que todo esto empezara aquí en España. Entonces empiezo a ver que lo duro no es arrancar un podcast, sino mantenerlo, esa perseverancia, ¿no? Por supuesto. Esto es una carrera de fondo, como tú bien sabes, en cualquier manifestación, cualquier medio de comunicación, y el podcasting lo es, pues empezar ese impulso inicial es muy importante, pero luego el ser capaz de continuar, el mantener frescas las ideas, los contenidos, el adaptarte a los cambios, eso es lo realmente complicado. Y la pasión en todo esto es fundamental, ¿no? Como comento en el libro, y yo por el podcasting tengo muchísima pasión y por los contenidos que transmito también, ¿no? Entonces, pues esa combinación, aparte de otras muchas cosas, son las que me han permitido estar aquí dando guerra después de todos estos años. Ya que decías adaptarte a los cambios, supongo que en aquella época, no hablo ya de 2006, sino más recientemente, aunque ya han pasado unos años, en 2014, por ejemplo, lo complicado era encontrar información para hacer un podcast. A mí me pasó, es decir, ¿qué fuentes tenías que encontrar para cómo se hacía técnicamente un podcast? ¿Qué herramientas se podían
utilizar. Mira, como anécdota te diré que cuando me planteé la idea de hacer mi podcast no sabía qué micrófono tenía que utilizar y fui al MediaMarkt y compré un micrófono de estos con un pie y una especie de alambre hacia arriba, como los que se utilizaban para dar los avisos en unos grandes almacenes. Bueno, pues me compré ese micrófono que luego nunca llegué a utilizar y no llegué ni siquiera a abrir. Pero en aquella época era complicado buscar información para empezar y ahora supongo, bueno, ¿no? Ahora lo que hay es sobreabundancia de información para hacer un podcast. Ahora lo complicado es quizás seleccionar la buena información para arrancar porque hay muchas maneras de empezar un podcast. Y en este sentido te quería preguntar, ¿ha cambiado mucho la forma de hacer un podcast de hace 6, 8 o 10 años a ahora mismo? Bueno, ha cambiado completamente. O sea, en aquellos inicios había muchas cosas que eran muy artesanales y no había tanta disponibilidad de servicios. Fíjate, no es ya solo que tú tuvieras disposición o capacidad de pagar por determinados servicios que pudieras necesitar, es que ni siquiera los había. O sea, ni siquiera tenías, aun teniendo dinero, ni siquiera tenías la posibilidad de contratar servicios que te hicieran más fácil la papeleta, como por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos grabando esta entrevista usando Riverside, que es uno de los muchísimos servicios que hay online para hacer podcast en remoto, usando simplemente un navegador de internet. Hubiéramos matado por esto en 2006. Literalmente hubiéramos asesinado personas para conseguir algo así, ¿no? Y ahora no es ya que esté Riverside, es que hay media docena de servicios y puedes probarlo y buscar cuál se te ajusta mejor en precio y características. Antes no teníamos nada de eso. Y ahora efectivamente podemos estar sufriendo de un empacho de información. Y además entra en juego el SEO en Internet. O sea, si tú buscas cómo hacer un podcast, no van a estar posicionadas las primeras páginas de podcasters que te explican cosas. Seguramente van a estar posicionadas las primeras páginas Anchor o Acast o Spreaker o iVoox, directamente los servicios que generan como medio de inbound marketing blogs donde ellos mismos aportan el contenido de cómo hacer tu podcast con mi servicio. Con lo cual, pues efectivamente a la gente se le crea al final pues un exceso de información y acaban intentando recurrir a la gente que más próxima tienen, que al final es lo que hicimos al principio, ¿no? Ver el tío que hace el podcast o la tía que hace el podcast que yo escucho, ver cómo lo hace él. Y basándome en esa experiencia mía inicial, fue como planifiqué mis 2 libros, ¿no? Mi libro inicial, que he visto desde lejos, más que libro, era un panfleto, Podcasting, así lo hago yo, y el actual, mucho más extenso, mucho más nutrido, con Anaya, Podcasting, así lo hago yo, y así lo puedes hacer tú. Porque si yo me planto delante del futuro podcaster y le ofrezco todas las posibilidades, lo que vamos a tener es un abandono. Un abandono antes de empezar. Entonces yo he preferido mostrarle el camino que yo sigo, que sé que funciona y que garantizo que al nuevo podcaster le va a funcionar, antes que marearlo con una miríada de opciones, evidentemente. Tú muestras tu camino, también explicas otras alternativas que existen y tu libro en cuanto a la estructura tiene 3 partes, creo, perfectamente diferenciadas. Supongo que es algo que está perfectamente planeado. Hay un primer capítulo con una pequeña historia del podcasting, luego hay 4 capítulos, la idea, la forma, el contenido, los medios, es decir, todo lo que hay que plantearse antes de grabar el podcast. Hay un capítulo central, el 6º, que es la creación del audio, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, grabar, en este caso una entrevista, o podría ser un programa en solitario. Y después hay otros 4 capítulos que recogen la publicación, la difusión, la promoción. Es decir, toda la parte posterior a la grabación. Porque lo que estamos nosotros haciendo ahora mismo, grabar un podcast, es casi lo más fácil de todo el proceso. Sí, sin duda, sin duda. Hablabas de la perseverancia y es que esto es muy complicado. Esto del podcasting, es fácil, es algo que todo el mundo puede hacer. Yo siempre lo digo, si yo lo he conseguido hacer, lo puede hacer cualquiera. Lo que es establecer los parámetros técnicos, etcétera. Pero el conseguir que tu programa avance y tú estar contento con lo que estás haciendo y que evolucione y que crezca, necesitas tiempo, necesitas paciencia, necesitas un montón de historias. Y es fundamental que la gente sepa en lo que se mete, ¿no? Y sepa lo fácil que es, pero también lo complicado que puede llegar a ser y las piedras que se va a encontrar en el camino. No una vez, sino 2 veces en el libro hablo del podfading, ¿no? Que es un mal que nos aqueja a los podcasters y es que
por lo que sea, por agotamiento, porque no te da la vida, porque no tienes feedback de los oyentes, de pronto lo vas dejando, y en vez de publicar cada semana, publicas cada 15 días y ahora cada mes, y de pronto, ¡puf!, el podcast ha desaparecido. De hecho, a mí me ha pasado y ahora lo que estoy intentando es retomar el programa. Claro, eso nos ha pasado a todos. O sea, yo doy mis propios casos de post-fading en el libro, ¿no? Y el post-fading no ocurre gratis, no es una debilidad de la persona, es algo consustancial al medio, ¿no? Y bueno, pues eso, en el podcast me he querido esforzar mucho en ese tema, en que la gente sepa todo lo que hay que hacer antes de darle al botón de rec, sepa cómo darle al botón de rec y sobre todo sepa todo lo que tiene que hacer después. Con la idea de que el proyecto de podcasting tiene que ser sostenible, y es algo en lo que también incido en el libro muchas veces. No voy a hacer un podcast diario, porque es un podcast de 10 minutos y lo grabo en 10 minutos. Bueno, no, esto no te va a llevar 10 minutos, ¿eh? Esto te va a llevar 1 hora como poco, cada día. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y a qué hora vas a publicar? ¿Vas a tener esa hora cada día? O sea, no tienes que pensar en la duración de tu grabación. Tienes que pensar en todo lo que tardas en prepararlo y en todo lo que tardas luego en peinarlo y publicarlo. Y ese factor muchas veces en el entusiasmo inicial a la gente se le escapa. Con lo cual empiezan proyectos que no son sostenibles, se decepcionan y lo dejan. De hecho, el 80% de los podcasts que hay en Apple Podcasts tienen 3 capítulos publicados. Y es precisamente por esto. Porque el comienzo es muy fuerte, tienes mucho entusiasmo, pero como no has medido bien, no puedes racionar tu entusiasmo. Si tú, aprovechando ese impulso inicial que tienes de hacer el podcast, te planificas realmente en condiciones, tú ese entusiasmo lo inviertes. No lo quemas en un primer y segundo capítulo, sino que lo inviertes en un proyecto más sostenible. Y en estos tiempos que vivimos, en las podcast wars, donde, como tú dices, todo el mundo tiene un podcast, incluidos los famosos, los poderosos, los grandes grupos, pues tener una planificación te va a ayudar a sobrevivir, porque no vas a recibir de inicio, ni de broma, la misma atención que recibíamos nosotros en 2006 o en 2007. Tu camino va a ser más arduo. Sí, porque las audiencias se diversifican mucho más y hay mucho más donde elegir. La atención de la gente es limitada, el tiempo disponible que tenemos para escuchar podcast es limitado, sí, y se está notando la caída de oyentes. Mira, hablabas de mi red de podcast y cuento siempre el mismo ejemplo. Cuando yo comencé con la red de podcast en 2014, que fue simplemente pues crear una marca en torno a los podcasts que yo ya hacía y también de esa forma dar entrada a otros podcasters para que publicaran bajo mi marca, ¿no? Y crear pues una especie de línea editorial, etcétera. Cuando yo traía un nuevo podcast a Emilcar FM o creaba un nuevo podcast dentro de Emilcar FM, ese primer capítulo se llevaba 1000 descargas. En la primera semana, las primeras 2 semanas. 1000, números redondos comprobados. Luego ya esos 1000 seguían o no seguían, dependiendo del tema, etcétera. Pero simplemente por el renombre de la red, oye, tenemos un nuevo programa en la red, pues si esto está en la red de Emilcar, tiene que ser bueno por narices, porque sus podcasts son todos buenos. De eso se trata la red de podcast, ¿no? De traspasarnos el prestigio. Pues la gente lo escuchaba, 1000 descargas. Luego ya me gusta, no me gusta, es un tema que me gusta, es un tema que no me gusta, y el podcast se queda viviendo. Ahora mismo yo publico un podcast nuevo del todo, es decir, no hecho por alguien que ya ha hecho un podcast con nosotros, que ya tiene una parroquia, sino una persona nueva que viene a hacer un podcast de nueva creación, y por ahí que le consigamos 200 descargas, ¿eh? Sí. Yo ayer publiqué el primer episodio después de una buena temporada cerrado y ese episodio efectivamente va por ese número, más o menos 200 descargas en las primeras 24 horas. Pero claro, eso, como tú dices, para la gente que no tenemos fama, que no somos conocidos, que hacemos esto por afición o por emprender un proyecto o porque queremos comunicar algo, no nos tiene que echar para atrás. La motivación tiene que ser otra. Efectivamente. Dentro de tu definición del proyecto, y eso también está en el libro, parece que me estoy autopublicando mucho, pero es ¿por qué haces un podcast, ¿no? ¿Qué es lo que esperas recoger del podcast? Y en eso te tienes que centrar. En muchas ocasiones, 200 oyentes puede ser el 80% de tu público objetivo. Si tu tema es muy nicho, que es otro de los grandes poderes del podcasting, ¿no? Poder hacer un programa sobre un tema muy nicho que en ningún otro medio de comunicación va a tener su espacio. En ese sentido, el podcasting se las pinta solo porque no solo tienes la facilidad de publicar técnica y económicamente, sino que además te da una intimidad especial. Es decir, si tú haces un podcast sobre un tema súper nicho, el mismo ejemplo de siempre, la cría de canarios, ¿vale? Y haces ese mismo programa en YouTube, no digo que en YouTube no puedas tener muchas reproducciones, etcétera, pero no vas a crear comunidad. Porque YouTube no te está dando
el entorno de intimidad necesario para eso. Sin embargo, el audio, directamente de tu voz, como ahora, al cerebro del oyente, porque lo escucha con auriculares, eso tiene un poder de captación espectacular. Entonces, a veces esas 200 escuchas son las únicas que necesitas. Y yo conozco podcasts que están en esos niveles de escucha, pero como esas escuchas son del público correcto, pues tienen hasta patrocinadores, Enrique. Pero patrocinadores que les patrocinan toda la temporada, soltando dinero. O sea, una cosa espectacular. Y eso, a esos niveles, o sea, pensando en esos niveles de escucha, solo lo consigues en el podcasting. Mira, te voy a contar una cosa. Yo he retomado el podcast porque, bueno, venía de una etapa en la que, bueno, pues por obligaciones laborales no he podido mantenerlo, pero también porque las últimas semanas, en los últimos meses, se han acercado, he recibido emails de gente, instituciones, facultades de comunicación, de periodismo, preguntando sobre la posibilidad de promocionar o de patrocinar el podcast, de anunciarse en el podcast. Aun estando cerrado, llevando varios meses cerrado, pues facultades del mundo de la comunicación se han interesado por el podcast. Y hablando de nichos, uno de tus primeros podcasts fue algo tan de nicho como un podcast sobre música barroca. Sí, y menos monetizable. Lo seguimos teniendo el podcast, ¿eh? Lo que pasa es que ya no. Antes sí teníamos un calendario de publicación más frecuente. Era un podcast vinculado a mi coro. Yo dirigía un coro de cámara dedicado a la música del Renacimiento y del Barroco. Entonces, pues el podcast era una más de nuestras herramientas de comunicación y sí tenía más frecuencia. Ahora, pues, ya habiendo dejado el coro, nos seguimos juntando los amigos para grabarlo. Grabamos 2, 3, 4 capítulos al año, a lo sumo, pero sí sigue teniendo evidentemente su audiencia ahí. Claro, es que es muy, muy, muy nicho. Efectivamente, en este caso un nicho muy poco monetizable, que nunca fue la intención, pero nicho. Además no es el único ejemplo. En Emilcar FM hemos tenido durante muchísimos años un podcast sobre lactancia materna. Un podcast vinculado a la asociación Lactando de aquí de Murcia, de la cual mi mujer era miembro y vocal y ella misma se encargaba de presentar y dirigir ese podcast. El podcast ya ha finalizado porque su andadura en la asociación, que no en la lactancia, ha finalizado, pero también en Lactando tuvimos un montón de peticiones de patrocinadores. Lo que pasa es que, claro, por la filosofía de la asociación, de la crianza natural con apego, pues había muchos patrocinadores que no nos encajaban, porque ofrecían productos que no iban en consonancia con la ideología de la asociación. Pero también tuvimos muchos reclamos en ese sentido y si nos hubiéramos movido más, cosa que no era del interés de la asociación, hubiéramos tenido muchos más patrocinadores, ¿no? Y con unas descargas reducidas. En el caso de Lactando, 600, 700 oyentes como mucho por capítulo de media. Pero claro, el podcasting te consigue eso. Te consigue comunidad y te consigue impacto justo en tu público objetivo. Sí, en la gente que tiene interés por ese tema que tú abordas. Esta sería la primera parte, lo que hemos estado hablando, la idea, la temática del podcast. Tú también hablas de cómo elegir el nombre, la carátula, qué características tiene que tener una carátula para que sea atractiva. Hablabas antes del SEO en YouTube, pero también el SEO, el posicionamiento en los buscadores de podcast, es algo importante. Elegir un buen nombre es algo importante, que incluye una palabra clave, es uno de los elementos que debe tener en mente alguien que quiera crear un podcast, ¿no? Sí, el naming en estos tiempos que corren es clave en cualquier proyecto de comunicación que afrontemos, sobre todo si está en Internet. Pero en el caso del podcast también es fundamental, ¿no? Porque tenemos un problema del cual yo he sido negacionista durante mucho tiempo. Pero la realidad es que tenemos un problema de, a ver si lo digo bien, descubribilidad. No sabría cómo decirlo. Es decir, es difícil para la gente encontrar podcasts. Yo al principio pensaba, ¿cómo que difícil? Me meto a Apple Podcasts y busco Emilcar Daily. Pero eso porque yo sé que busco Emilcar Daily. Pero cuando yo estoy buscando un podcast sobre lo que sea, ¿cómo lo busco? Porque los buscadores de las aplicaciones de podcast están muy limitados. Te buscan por el nombre, como muchos te buscan por el podcaster. Su capacidad de búsqueda, o sea, su calidad como motor de búsqueda para buscar las descripciones de los capítulos y del propio podcast es limitadísima. Entonces te la estás jugando básicamente al nombre y a la carátula. De hecho, durante mucho tiempo, la gente en Apple Podcast, pensando en esto, adoptó una técnica que era poner en el nombre del podcast muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un podcast que
que conozco y que sigo y que les tengo mucho aprecio y que se vieron en un problema por esto. Aprendiendo GTD. Tu podcast de productividad, GTD, no sé, todo eso metido en el título. Hasta que Apple sacó una encíclica y dijo que todos los podcasts que estuvieran nombrados así los iba a quitar de Apple Podcasts. Y no solo lo dijo, sino que lo hizo. O sea, podcasts norteamericanos de podcasting, que eran auténticas leyendas en el mundo del podcasting, de la noche a la mañana desaparecieron de Apple Podcasts porque no habían cumplido las instrucciones de nombre. Dijo Apple que en el nombre iba el nombre y que todo lo demás iba en el cuerpo, en la descripción. Y pues la gente se la tuvo que envainar. Se la tuvo que envainar porque mandaba el jefe, pero eso hizo que la gente pues perdiera muchas posibilidades de ser descubierta, porque Apple no te compensó con eso, no dijo, bueno, y a partir de ahora además nuestro motor de búsqueda va a ser mejor. No. O sea, esto lo quitas y se acabó. Y encima las categorías en las que está dividida no solo Apple Podcast, sino Spotify o cualquier portal, tampoco son cosas del otro mundo. Entonces, pues efectivamente tenemos un problema de que la gente pueda encontrarnos y en ese sentido, pues la carátula y el título son vitales. Nos la jugamos ahí muchísimo si es que empezamos de cero, si no tenemos un background anterior. Es decir, si yo ahora empiezo un podcast de lo que sea, le puedo llamar La Tasca de Emilio, sin cortarme un duro. ¿Por qué? Porque yo ya voy a partir de mis seguidores. Pero si yo empiezo un podcast desde cero y a mí no me conoce nadie, lo de La Tasca de Emilio es una idea funesta, a no ser que sea Emilio Butragueño, claro. En ese caso, lo digo en el libro, le puedes poner a podcast como te dé la gana. Pero si no es Emilio Butragueño y la mayor parte de la gente no es Emilio Butragueño, pues mejor afinar un poco más con el nombre. Eso que comentabas antes de cómo Apple cambió su configuración me lleva a la siguiente parte, a la parte técnica. Bien, ya tenemos nuestra idea, el nombre, la carátula, pero ahora viene la parte técnica. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer un podcast? Y aquí hablamos tanto de qué micrófono utilizo como a dónde se sube el podcast, dónde publicamos ese podcast. Tú planteas un camino, sí, pero hay muchos caminos, muchas alternativas y muchas de esas alternativas sí, muy asequibles en cuanto al precio. Sí, además lo digo en el libro. Yo me gasto un disparate en micrófono y en todo porque yo estoy en este negocio. ¿Sabes? Si no me gasto el dinero en eso, ¿en qué me lo voy a gastar? Pero ahora mismo para empezar un podcast y con una calidad de sonido más que decente, o sea, incluso llamarla buena, hay dos micrófonos USB que se compran en Amazon y que te van a costar entre 60 y 80 euros. Y con esos micrófonos puedes hacerlo todo. O sea, hay gente que ha construido todo un negocio en torno a un micrófono de 80 euros. O sea, un Samsung Q2U, por ejemplo, o un ATR 2100X, son micrófonos que se te van a conectar a tu ordenador por USB, a tu móvil por USB, a tu tablet por USB y que te dan una calidad muy similar a la que los oyentes ahora me están escuchando a mí. Pero hay que tener una cosa clara, que lo digo en el libro. En 2006 empezábamos de cualquier forma y daba igual, porque la gente quería contenido. Daba igual todo, la calidad de sonido, lo que fuera. Estábamos ansiosos de escuchar al otro lado voces, que nos contaran cosas. Ahora eso ya no ocurre. Ahora si tú empiezas grabando, no se te ocurra, con el micrófono integrado de la webcam, la gente no va a aguantar ni 5 segundos. Porque hay muchas alternativas con una calidad de sonido medio decente. Entonces, por lo menos el micrófono, en esos rangos de 60-80 euros, es una inversión que tienes que hacer. Eso lo tengo muy claro. Sé que hay muchos compañeros podcasters que tienen una argumentación completamente distinta. Empieza con lo que tengas, empieza como sea, pero mi experiencia es que ese comienzo en falso, con una calidad de sonido por debajo del estándar, te puede costar muy caro a la hora de que tu proyecto pueda continuar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El primer micrófono que tuve me costó apenas 30 euros. Era un Shure que compré en la calle Barquillo de Madrid con un pie de micro y a volar. Me funcionó bien una temporada. Con mantener unas mínimas condiciones del entorno, que no haya ruidos y un micrófono con una mínima calidad, creo que es suficiente. Bueno, vale, ya tenemos nuestro equipo técnico y ahora viene el tema de la publicación. Eso sí que ha cambiado de unos años para acá con el feed, las plataformas de hosting y ahora Spotify. Claro. Tú al principio del libro escribes una frase contundente. Spotify da miedo. Y lo dices porque rompe la correa de transmisión que es el feed. ¿Qué recomendarías a alguien que empieza ahora? Elegir una plataforma de hosting, ya sea Spreaker, que es la que tú utilizas,
o Libsyn, que es la que tengo yo, que tiene un coste, o subirlo de forma gratuita a Spotify, por lo menos al principio, para ver si el podcast funciona y tiene recorrido. Sí, bueno, en plataforma gratuita hay. Cuando hablas de Spotify, estamos hablando de Anchor, que es el hosting que tiene Spotify. Anchor te da un feed. Efectivamente, Anchor te genera un feed que luego tú con ese feed lo puedes llevar donde quieras, ¿no? Es decir, hay que diferenciar en dónde lo publico y por dónde lo difundo. Donde lo publico, ¿no? Donde yo subo el podcast, ¿no? Esa frase, es el sitio donde está el archivo MP3. Y eso yo lo hago en un sitio, nada más, en el que yo quiera. Contrato o mi hosting donde tengo mi web o lo que sea, ¿vale? Y luego de ahí genero un feed, que es un archivo XML, y yo esa URL, ¿no? Que al final es eso, se la enseño a Apple Podcast para que todos beban de ahí, ¿vale? Con lo cual, pues evidentemente para subir tu podcast necesitas un sitio que te genere ese feed. Por eso están los sitios especializados en podcasting, como Spreaker, que es el que yo recomiendo, y como Anchor, que es digamos, la herramienta gratuita que ofrece Spotify. Cuando tú creas tu podcast en Anchor, ellos te van a dar el feed. En ese sentido, ningún problema. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que cuando tú tu podcast lo mandas a Spotify, para que también aparezca allí, ¿no? Bien lo tengas subido a Anchor, lo tengas subido a Spreaker, lo tengas subido a donde sea, Spotify lo que va a hacer va a ser descargarse él en su servidor cada capítulo de tu podcast. Y se lo va a servir por streaming a los oyentes. Con lo cual se corta la relación directa con los oyentes. Cualquier oyente que se suscriba a mi podcast en Apple Podcasts o en Overcast o en Pocket Cast, aunque parezca que ellos están de intermediarios, realmente el vínculo es directamente conmigo. Es mi feed. Ellos van a leer directamente de donde yo estoy. Spotify no hace eso. Y eso le da mucho poder sobre lo que al final le llega al oyente y sobre las estadísticas que ellos me trasladan a mí. Porque ya no las voy a generar yo directamente desde mi hosting, sino que me voy a tener que creer lo que ellos me digan. Y Spotify está cogiendo mucho poder y ya es la aplicación de podcast más usada en muchos países y en países muy grandes y en muchas regiones. Entonces se está produciendo, en este sentido, una youtubización del podcasting, que es una cosa que mucha gente pedía y que, fíjate, ten cuidado con lo que pides porque lo mismo te lo vas a encontrar. La gente en YouTube no tiene problema de ser descubierto porque todos los vídeos están en YouTube. Bueno, ahora también está Twitch y alguna cosa más, pero es YouTube el sitio. Para el podcasting no teníamos esa, entre comillas, ventaja, porque está Apple Podcast, está iVoox, está no sé cuánto, y aunque todos los podcasts están en todas partes, pero la gente no tiene la idea del podcasting como algo monolítico donde va y lo encuentra como en YouTube. Y muchos podcasters decían, ojalá el podcasting no fuera multiplataforma. Error, y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que el poder que está cogiendo Spotify le está sirviendo para dictar muchas normas. Antes ese poder lo tenía Apple. Y Apple también dictaba algunas normas, pero eran normas técnicas. Incluso ahora que Apple ha entrado en el negocio del podcasting, permitiendo también alojar podcasts privados, ¿no? Podcasts de suscripción, aún así no establece o no trata de establecer un control omnímodo sobre el mundo del podcasting como sí lo hace Spotify. Y claro, los podcasters tenemos que estar en Spotify, ¿cómo no? Con la proyección que te da eso. Sí, porque ahí es donde escucha la mayoría podcast. Claro, es una aplicación que está prácticamente en todos los teléfonos. Donde mucha gente que estaba escuchando sus podcasts en Overcast o donde sea, cuando han visto que hay podcasts en Spotify, se han ido a Spotify, porque así lo tienen todo allí junto. O sea, han ganado una potencia brutal. No para todos los podcasts, ¿eh? Si miras las estadísticas de Milcar FM, ves que la mayoría de nuestros podcasts siguen escuchándose mayoritariamente en Apple Podcasts o en aplicaciones clásicas de podcasting. Sí, pero también por la temática más tecnológica de tu podcast y del perfil tecnológico de tus seguidores. Y por el perfil en general de los seguidores. Es decir, el oyente clásico de podcast, que lleva escuchando podcast de toda la vida, aunque sea de distintos temas, no se va a ir a Spotify. Porque como aplicación de podcasting, las funcionalidades que te da no son nada del otro jueves. De hecho, son poquitas. Y el que ya está acostumbrado a sus cosas, de sus listas, de sus selecciones, de su escuchar a más velocidad, de todo eso, en Spotify todo eso no se lo encuentra. Pero la población civil, como yo digo, esa se va a Spotify de cabeza. Y está muy bien, porque nos ha venido una inyección brutal de oyentes que antes no teníamos. Pero claro, el reparto de esa inyección no ha sido homogéneo. No todos hemos recibido esos oyentes. ¿Quién se los han llevado? Pues los grandes podcasts de los famosos, etcétera. Los propios podcasts de Spotify, que ella misma produce, que son los que están en portada de Spotify. Claro, es que estás describiendo casi lo que me pasa a mí, porque yo soy oyente de podcast desde hace mucho tiempo. Empecé utilizando Apple Podcast.
ahora utilizo Overcast y alguno, pero alguno muy, 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 muy concreto, algún podcast muy concreto voy a escucharlo a Spotify. Pero la verdad es que no me acostumbro a escuchar podcast en Spotify. Pero sin embargo, yo tengo alojado desde el principio mi programa Escuela de Periodismo en un hosting, en este caso en Libsyn. Claro, el problema es que yo pago mes a mes, ya sea que publique o que no publique. Es como el hosting de una web. Y si yo pago la tarifa más barata, la capacidad de subida mensual es muy reducida. Es decir, prácticamente me da para subir esta entrevista de 1 hora y poco más. Todo esto requiere dinero. Para alguien que empieza su proyecto sin monetizar, ¿puede ser una opción subirlo a una plataforma gratuita y decir, veremos cómo va la cosa? Bueno, en ese sentido también tengo que decir, a favor de todo este imperio del mal que es Spotify, que Anchor se ha convertido de ser un hospedaje sospechoso y oscuro a ser un hospedaje abierto. Porque lo fundamental de tu hospedaje es que tú te puedas cambiar y que te puedas llevar tus oyentes contigo. Para que esto pueda ocurrir, tiene que haber un campo específico en la configuración del podcast del hosting. Y esto no todos lo tienen. Y Anchor sí lo tiene. Con lo cual, tú puedes empezar con Anchor gratuitamente, que tiene un montón de funcionalidades y que es espectacular. Y cuando tú quieras crecer o quieras tener más control sobre tu podcast o simplemente te apetezca, tienes la seguridad completa y absoluta de que te vas a poder llevar tu podcast de Anchor a Spreaker, a Libsyn, a donde tú quieras y que tus oyentes van a ir contigo. Y esto, insisto, es algo que no tienen todos los hosting. Entonces, aunque, insisto, Anchor sea uno de los tentáculos de Cthulhu, ¿vale? Aún así, tiene esa transparencia y yo invito a la gente que quiera empezar lean, que quiera empezar con perfil bajo, pues sí. Otra vez, en otros años no lo he hecho, pero con los cambios sí me siento con la conciencia tranquila de recomendar Anchor de inicio y empezar gratis y luego ver qué pasa. Venga, ya tenemos nuestro podcast preparado. Ya hemos elegido el nombre, tenemos la carátula, el micrófono, hemos grabado, lo hemos hospedado, ya sea en Anchor o en cualquier otra plataforma de pago. Estamos picando piedra, pero hay que seguir picando piedra porque ahora viene la difusión, la promoción, la consolidación, que se nos conozca. Y ahí tenemos que hacer una tarea enorme para asomar la patita y que nos descubra la gente. Terrible, mira, todos los creadores de contenido morimos aquí. O sea, darle a publicar, como mucho pones un tweet y piensas, mi trabajo está hecho, ¿no? Que vengan las masas. Y esto, insisto, nos pasa a todos, ¿eh? Yo esto lo tengo hablado con youtubers, tiktokers, gente que hace newsletters, gente que hace blogs, o sea, cualquier tipo de contenido que se haga en internet siempre peca de problemas en esta segunda parte, porque es la más desagradecida. O sea, cuando tú grabas el podcast, luego tienes un podcast grabado y te lo escuchas tú mismo, y aunque no te lo escuchan los demás, pero tú lo tienes ahí, es un producto tangible, ¿no? Pero ahora la cosa de andar poniendo tweets, de ver si incluso en proyectos más importantes pago publicidad en no sé dónde, de ver cómo consigo oyentes, todo eso es tortuoso de una forma increíble y es un problema muy grave, ¿sabes? Porque desmerece todo lo que has hecho. O sea, si no sigues, si no haces todo el trabajo de difusión, todo lo que has hecho de antes no te vale para nada. Luego te quejarás, joder, con lo que trabajo, todo lo que he grabado, todo lo que me lo he currado y no consigo nada. Porque es que te falta, no has terminado de trabajar, ¿no? Te falta toda esa parte de después de difusión, de ir a mirar las estadísticas, de estudiarte el panel de tu hosting a ver cómo poner los datos, de aprender a interpretar esos datos, de tomar decisiones a partir de esos datos. O sea, tú piensas que tu podcast es un medio de comunicación que es tuyo y tú lo eres todo en ese medio de comunicación. Esto que estoy diciendo, Enrique, y tú que eres un periodista profesional, es lo que se hace en los medios, es lo que se hace en los periódicos, en las radios, en las cadenas de televisión. Lo que pasa es que lo hace un montón de gente. Claro, pero fíjate, a los periodistas nos pasa eso que tú estás comentando. Nosotros escribimos nuestra noticia, nuestro reportaje, y ahora nos hemos dado cuenta en estos últimos años con las redes sociales que es muy importante la siguiente parte, la promoción, el marketing. Es una parte en la que siempre hemos sido muy malos los periodistas. Parecía que no queríamos difundir nuestras creaciones. Había casi una concepción, un sentimiento de que nosotros habíamos escrito en piedra, claro, casi en piedra, y que venga alguien a leernos. pero porque ha cambiado las reglas del juego. Eso estaba en el periódico todos los días, pero ahora ya está en más medios y es normal que os cueste. Pero en el periódico había gente que veía los ejemplares vendidos, que medía la demanda,
que veía no sé cuántos, que experimentaba si cambio la publicidad de una par a una impar, si pongo este rótulo, todo eso existía. Y un medio de comunicación funciona con las mismas reglas. O sea, tienes que hacer un análisis posterior para que ese análisis posterior te permita tomar decisiones de cara al futuro. Y hay que hacerlo. Muchas veces no podemos hacerlo siempre. O sea, yo no puedo estar pendiente de cada capítulo diario de Milcar Daily. Y eso que ahora ya no publico los viernes, solo de lunes a jueves. Pero yo no puedo hacer un análisis somero de cada uno, porque no me da la vida, ¿no? Aun dedicándome, digamos, dedicándome profesionalmente al podcasting, no el 100% de mi jornada laboral, pero sí un 20%, ¿no? O más si cuento con las tardes. Pero sí tengo que hacer alguna perspectiva en algún momento, porque si no el trabajo que estoy haciendo puede ser en vano, perfectamente, ¿no? Entonces, esta parte es la más ingrata, claro. El enfrentarme a las audiencias, en ver qué ha pasado, sobre todo la sensación de no entender. Porque el micrófono aprendes a manejarlo, el hosting aprendes a manejarlo, el tema de los guiones, todo eso te lo aprendes. Y acabas súper satisfecho, como yo he acabado hace unos minutos, cuando terminas tu podcast. Pero todo lo demás es una incógnita continua. ¿Por qué demonios este capítulo se ha escuchado menos? ¿Qué he hecho? ¿A quién le he hecho mal yo para que este capítulo no se haya descargado tanto? ¿Qué ha pasado, Dios mío? ¿No? Te enfrentas a muchas incógnitas y el ser humano no le gustan las incógnitas, le gustan las certezas. Entonces, claro, la parte del podcasting que tiene más incógnitas, esa la quitamos. Esta, como decía Homer, esto no lo puede hacer otro. Y claro, y al final los proyectos muchas veces se pierden por ahí, porque no hacemos ese análisis que es necesario para poder reaccionar y seguir encarrilando nuestro proyecto hacia el futuro. Es que, como tú dices, cuando hemos terminado de grabar y hemos publicado, empieza una tarea muy importante. Por lo menos hay que elegir 2 o 3 redes sociales donde publicar con cierta frecuencia, tener comunidad, en fin, dar a conocer lo que hemos hecho. Ya que hablábamos de los medios de comunicación, tú que eres un oyente intensivo de podcast, ¿qué cosas te están gustando? ¿Qué ves que están haciendo bien los medios? O incluso por dónde ves que hay camino, que hay futuro, por dónde podrían experimentar. Pues yo veo que aunque han tardado, pero en general veo que se están adaptando muy bien al nuevo medio. Es decir, yo sigo escuchando, evidentemente sigue existiendo en los portales de podcast, en las primeras posiciones están los programas de radio del día anterior troceados, que al final es una desgracia para el podcasting esto y siempre lo ha sido, pero afortunadamente están apareciendo cada vez más contenidos originales por parte de los medios de comunicación. Contenidos originales que no son programas de radio que no emitimos en directo. Contenidos originales que se nota que están empezando a entender el modelo. Que son específicos, ¿no? Sí, pero no ya específicos. O sea, no ya, insisto, no es que la COPE haga un podcast y que simplemente sea nos metemos en el estudio de siempre, pero no le damos a que salga al aire. No, el formato es distinto. Me da la sensación de que, seguramente no tanto por las direcciones de los medios como por los profesionales, se están dando cuenta que hacer un podcast es distinto, que tiene unas reglas distintas. Que cuando no estás esperando unas señales horarias o cantar la publicidad del Corte Inglés, tienes otro espacio, que tienes otro nivel de intimidad, que el hecho de tener potencialmente una audiencia mucho inferior a los cientos de miles que están con la radio puesta todo el día por la mañana, te da otro espacio, te da otras oportunidades y te da la posibilidad de crear productos mucho más interesantes, ¿no? En el podcasting, desde hace unos años, hemos tenido la explosión, ¿no? del true crime, ¿no? Herederos de Serial, ese podcast norteamericano que recrea una investigación en torno a un crimen real. Y hemos estado viviendo esto y lo estamos viendo también en español. Y aquí hemos tenido ejemplos espectaculares y en ese sentido veo muchos periodistas profesionales que están diciendo, no, ojo, yo controlo de esto, yo tengo acceso a determinados medios, vamos aquí a hacer una cosa seria. No ya solo una radionovela, que también se hacen por parte de las empresas, digamos, de podcasting, sino podcasts que no dejan de ser audiodocumentales de investigación, en 5, 6 capítulos, hablándonos de ETA, hablándonos de la transición, hablándonos del rey, hablándonos de lo que sea. Y digamos que yo creo que es por ahí hacia donde tiene el periodismo que evolucionar, a usar el medio para, con esas normas, poder ofrecer productos que no se entienden en antena o que no tienen su cabida en antena. Tú no puedes hacer en antena, en directo, una serie audio documental de 6 capítulos sobre Carlos Sotelo, el presidente del gobierno. Pero eso en podcast tiene cabida. Tiene cabida y premios. O sea, que es una cosa reconocida por la audiencia y por el medio y por los compañeros, ¿no?
y un punto también para que algunos periodistas destaquen, al igual que periodistas que destacan en prensa escrita y en radio y en televisión, pues que ahora haya periodistas que destaquen en el podcast, que no es radio. Por ejemplo, se me ocurría escuchándote el podcast Saludos Cordiales. Por ejemplo, brutal, Pablo Juan Arena. Que ha recibido un premio espectacular sobre la época de José María García y de La Morena. Sí, de toda aquella época de la radio deportiva y sus luchas contra los políticos que estaban al frente de los organismos deportivos. Claro, ese tipo de producto que tú te estás imaginando en el clásico programa de la tele de investigación que te lo despachan en 40 minutos, en formato podcast era una profundidad espectacular, con los conocimientos de la materia en sí de la que estás hablando y con los medios y el conocimiento técnico de un periodista profesional, ahí sale un producto espectacular. Y son cosas que los podcasters semiprofesionales, semi-amateur, no podemos, ni debemos, ni queremos hacer. O sea, realmente aquí hay un campo, hay espacio absolutamente para todo el mundo. Pero yo creo que precisamente los profesionales deberían meterse ahí, que es donde ellos pueden darlo todo y crear productos absolutamente espectaculares. Esto se une con lo que hablábamos antes de la creación de comunidad. Tú tienes un podcast privado de pago, Weekly, que se basa en tu comunidad, en tus seguidores. Aquí también hay un recorrido para, como hablábamos al principio, de un podcast con una temática muy concreta o con muchos seguidores que pueda ir monetizando su trabajo, que aún esta parte, la de la monetización, es la parte más débil del podcasting. ¿Hay también aquí un camino por recorrer? Pues en principio es más complicado, porque la comunidad, la creación de una comunidad existe una periodicidad. Es decir, tú no puedes generar una comunidad en torno a un podcast limitado de 6 capítulos, aunque sea Saludos Cordiales, porque la comunidad se alimenta continuamente. Entonces, para crear comunidad tienes que tener un producto como el nuestro, un podcast que es semanal, que es quincenal, y que no tiene límite, no es una serie limitada. Es un podcast que va a salir pues hasta que el podcaster quiera y que tiene una duración prevista de muchos años o incluso de toda su vida. Ahí creas comunidad. En estos productos tan chulos, tan profesionales, tan interesantes, es complicado crear comunidad. La monetización ahí viene por otro camino. Viene por, es un producto de inbound marketing para el periodista. Ahora otros medios saben lo que este periodista puede hacer y le pueden contratar para que la siguiente producción ya no la haga Riñón, sino que sí la puedo hacer con otra empresa, con otra productora. Incluso tampoco tiene por qué casarse con nadie. Todos conocemos en este mundo productoras que crean productos para mucha gente. Bueno, pues si yo creo un producto de estos, pues ya me está viendo Podimo, ya me está viendo Audible. Y mi siguiente producto puede salir en Podimo y el siguiente puede salir en Audible y el siguiente me lo puede contratar Netflix, porque estamos a un paso de que aparezca Netflix con los podcasts también. Y en el caso de Netflix estaríamos hablando de audio más vídeo. Y eso nos llevaría a lo que hablábamos antes de la youtubización del podcasting, porque cada vez el podcast es para escuchar un audio, pero cada vez más se publica ese audio en YouTube. ¿Qué me vas a contar? Me he tenido que hacer youtuber, Enrique. Esto es terrible. O sea, tanto tiempo renegando de todo y al final Emilcar Daily también se publica en YouTube. Intento hacerlo todos los días, no todos los días puedo porque no todos los días tengo el pelo ideal, pero sí también lo saco todos los días. ¿Por qué? Porque para el podcaster amateur semiprofesional, el tapón que suponen encima todas estas producciones millonarias nos tiene asfixiados. Y es muy difícil para un podcast crecer solo a golpe de audio. Por este también tema de la descubribilidad, a ver si antes de que acabara el podcast supiera cómo decir esta palabra. Es decir, nuestro podcast nace y muere en las aplicaciones de podcast. Sin embargo, en YouTube, por cómo funciona el algoritmo, una versión en vídeo de tu podcast tiene mucha más movilidad. Va a llegar a mucha gente desconocida. Un podcast tú solo lo escuchas y te suscribes. Tú estás en YouTube viendo algún canal al que estás suscrito o que has entrado a ver vídeos de gatos y de pronto a la derecha te aparezco yo. Eso no lo tienen las aplicaciones de podcast, ni siquiera las que intentan tener algo parecido. Lo consiguen. Y luego encima de ese vídeo que tú has subido a YouTube, te cortas un minuto y lo pones en TikTok. Y ahí ya se arma la de Dios a Cristo. Mira, hace un par de semanas hice un Emilcar Daily sobre cubos de basura. No se me asuste la audiencia porque es un tema recurrente en Emilcar Daily. Es un podcast de tecnología, productividad, pero de vez en cuando hablo de otras cosas, como por ejemplo de el cubo de basura perfecto que todavía estamos buscando. Y es un tema que de vez en cuando vuelve, ¿no?
Entonces, pues lo grabé en audio, mi audiencia habitual encantada, por supuesto, muchos comentarios, oye, yo he probado el otro. Ese también fue en vídeo, en YouTube tuvo una aceptación regular y en TikTok llevo 12.300 reproducciones de un minuto cortado así casi random de ese podcast. Con un montón de comentarios de un montón de gente que no sé quién es, pues algunos abogando por el reciclaje, otros diciendo que ellos no reciclan porque las empresas son malvadas y luego lo meten todo en el mismo. O sea, un nivel de difusión que en esta vida puedes conseguir solo con el audio. Y ahora, la pregunta que todavía estoy por responder, porque la teoría es que esto me va a ayudar a llegar a más gente. ¿Me va a ayudar a tener más oyentes? De estos 12.300 que me han visto el vídeo en TikTok, ¿cuántos se han preocupado por ver si tengo YouTube o si estoy en podcast? ¿2? Claro, es que las plataformas son diferentes, las audiencias son diferentes, Sí. el momento de consumo es diferente, tienes que abrir otra aplicación. Si estás viendo TikTok, estás pasando de un vídeo a otro y tienes que hacer el esfuerzo de abrir otra aplicación para ver cómo es el podcast ese de este señor que me está hablando de cubos de basura. Es que todo el proceso es diferente. Y claro, hablando de tiempo y de sostenibilidad, todo esto a mí me cuesta un huevo. Porque yo mi podcast lo preparo como siempre, ¿no? Solo que a la hora de grabarlo, enciendo también la webcam y me grabo en vídeo. Ya sé que me está enfocando la cámara, con lo cual yo ya no puedo estar leyendo mi guión tan tranquilo como estaba. De vez en cuando miro la cámara, aunque hay un pacto, ¿no? Tácito de que, bueno, pues tampoco tengo por qué estar mirando la cámara todo el rato. Pero luego tengo que hacer algo para publicar esto. Yo no puedo publicar mi cara y punto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un montaje en vídeo donde acompaño mi imagen en pequeñito en pantalla y luego imágenes en grande relativas al tema del que estoy hablando. Relativas al tema, más o menos. No imágenes sincronizadas con cada cosa que digo, pero más o menos relativas al tema. Lo edito, no sé cuánto, tal, una cosa como muy sencilla, un titulito y para tal. Y ahora a seleccionar el minuto de la gloria, ¿no? Para llevarlo a TikTok. Bueno, pues eso hace que si a mí un daily completo me puede llevar 1 hora en audio, añadirle el vídeo me puede llevar 2 horas. Fíjate, es lo que hablábamos al principio. Un daily que tiene una duración estándar de 12-15 minutos, estás hablando de 1 hora de creación del contenido. Tienes que buscar la idea, escribir un guión más o menos elaborado, grabarlo, publicarlo, difundirlo, y ahora estás hablando de que se te va el tiempo al doble, a las 2 horas. Claro, y el daily es muy sostenible porque yo no siempre tardo 1 hora en hacer todo lo que sería el podcast de audio. Es decir, por ejemplo, he tenido una historia, mi hijo ha hecho la comunión y en el procesado de las fotos pues he tenido pues ciertas historias que me apetecía compartir con la gente, que si esta aplicación me hace esto, que si las fechas, que si no sé cuánto. Yo no he tenido que escribir guión de eso, porque es algo que me acaba de pasar. Eso me ocurre muchas veces. Yo en el podcast comento mis usos personales de la tecnología, con lo cual no siempre para hacer un podcast tengo que escribirme un guión, etcétera. Con lo cual, ese podcast de el procesado de las fotos de la comunión del niño, el tiempo estándar suyo es media hora. Que es lo que yo tardo en sentarme, darle a grabar, peinar un poco el audio, crear las imágenes para Twitter, escribir el post y tal. En media hora estoy listo. De media hora a 2 horas, dime tú a mí, ¿no? El margen que tengo. Entonces, pues sí, muy bien. Yo estaba comentando precisamente en el último capítulo de Weekly, le comentaba a mis suscriptores que yo voy a seguir con esto, del YouTube y de todo, y que a la vuelta del verano, pasado otro mes, porque claro, imagínate cuando yo pare un mes entero en agosto en YouTube, en TikTok y en Reels, ¿qué es lo que puede ocurrir con esos canales? Se van a ir al carajo, pero bueno. Cuando yo vuelva en septiembre y lleve otro mes dándole caña, pues entonces voy a analizar, a ver qué está pasando, si sigo, si no sigo, porque lo mismo se me genera una audiencia en YouTube y en estos sitios, y entonces paso, no es ya que la gente venga a escuchar el podcast, sino que tengo mucha más audiencia, solo que repartida en varios canales. Y eso, además, los clientes me lo reconocen, los clientes de publicidad. Claro, yo tengo patrocinadores. Y yo puedo ir y decirles, mira, podcast de 5.500 tal. Es canal de YouTube con 2.000 no sé cuántas suscripciones, con una media de no sé cuántas reproducciones. Canal de TikTok, tal, tal. Todo esto, menos el 5% de descuento por pronto pago, le hago a usted, caballero, un precio de no sé cuánto. Si eso funciona, pues vale. Pero si al final todo eso no me vale para poder cobrar más por los patrocinios, si todos esos impactos que yo estoy teniendo no los puedo monetizar, pues literalmente apaga y vámonos.
Vamos terminando. No te quiero quitar más tiempo, que llevamos casi una hora grabando. Una pregunta. Yo creo que la respuesta es clara, pero te la quiero hacer. ¿Alguien que llegue ahora al mundo del podcasting llega tarde? No, qué va. Qué va. De hecho, de una forma bastante presuntuosa, pero es que yo soy así, mi idea es que mi libro, igual que el anterior lo fue, sea la herramienta de cabecera de una nueva generación de podcasters. Porque necesitamos siempre nuevas generaciones de podcasters. Esto lo tengo muy claro. Gente que se dedique a esto por placer, por afición, o que por ahí en un momento dado vea que lo puede monetizar. Oye, incluso que puede hacer de esto, de alguna faceta de todo el podcasting, su profesión. Porque ahora el podcasting es una oportunidad de trabajo también, a muchos niveles, ¿no? Trabajando con productoras profesionales, no es ya solo el que esté delante del micro, son los guiones, son las ideas, son los flujos, es el marketing, con lo cual, pues... Sí, la edición de audio. Todo. O sea, desde los trabajos más técnicos a los más creativos, ahora mismo hay grandes oportunidades de trabajo en el podcasting. Las empresas, Apple Podcast saca continuamente posiciones dentro de su negocio de podcasting. Los que están llegando, Podimo, Audible, todo el mundo busca gente. Los grandes, ¿no? COPE, Antena 3, A3 Media, todos los grandes medios también buscan engrosar sus filas con gente especializada en podcast para construir esos departamentos y ver por dónde tiran, ¿no? Hace unas semanas, Vocento, por ejemplo, claro, con una oferta de trabajo para su responsable del área de podcast. Con lo cual, sea lo que esperas del podcasting, incluso lo que te puede llegar y tú no lo esperas, nunca es tarde. Nunca es tarde para venir. Y aunque estemos en plenas Podcast Wars y esto sea una trinchera continua, pero necesitamos más gente. O sea, coge tu micrófono y ven, porque falta un podcast y es el tuyo. Estoy de acuerdo con esa última frase. Coge un micrófono y ven. La herramienta para empezar está clara. Este libro, Podcasting así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Con él vas a tener un camino muy claro, muy definido para montar tu podcast. En lugar de bucear por internet y perder el tiempo buscando un sistema, aquí tienes una guía muy clara que podrás aplicar unas cosas y otras no, pero es un libro muy adaptado para empezar un proyecto de una forma lean y que puedas ir escalándolo de una forma más semiprofesional o incluso de una forma profesional. Y como última pregunta, Emilcar, en tu labor de consultor has ayudado a empresas y a particulares a poner en marcha su podcast. ¿Cuál es el error, la equivocación más frecuente o la concepción más equivocada que tenían en mente cuando han llegado a ti para que les asesoraras con el programa? O dicho de otra forma, ¿cuál es el principal error que intentarías que alguien no cometa cuando quiere empezar un podcast? Pues mira, hay dos cuestiones. Una, la parte técnica, que no tiene importancia. Porque que tú no supieras dónde subir el podcast ni supieras nada del feed, eso no es relevante. Porque eso se aprende y punto. Pero con diferencia, el mayor problema es diseñar un proyecto escalable. Lo que hemos comentado durante toda esta entrevista. El que la gente realmente empiece algo que sepa que va a poder mantener en el tiempo. Que sea consciente de lo que va a tardar y del tiempo que le va a tener que dedicar. Ese es el principal problema que he encontrado en todos mis clientes, no solo los particulares, sino también las instituciones. Yo he tenido en videoconferencias a 5 decirles, ¿pero de dónde vas a sacar el tiempo para hacer esto? Respuesta, silencio absoluto, porque me habían traído un proyecto espectacular. Y yo les dije, ¿esto cada mes? Ese es el principal problema ahora mismo que yo me estoy encontrando con mis clientes, que no son capaces de autónomamente generar un proyecto que sea asumible, que sea escalable. Para eso estoy yo, evidentemente. Pero vamos, que sin duda yo creo que es lo que la gente le tendría que poner más atención. El que sepan que tienen delante un proyecto que van a poder asumir. La vida efectivamente te arrolla, el día a día te pasa por encima y los planes que tú habías hecho para hacer un podcast semanal, quincenal o mensual se van aplazando y vamos cayendo en el podface que comentábamos antes, de ir poco a poco espaciando la publicación de los episodios hasta dejar agonizar el podcast o directamente hacerlo desaparecer. Pero me gustaría subrayar eso que apuntabas de que las empresas e instituciones necesitan profesionales para sus proyectos de podcasting,
Creo que es una muy buena oportunidad para que la gente del mundo del periodismo, de la comunicación en sentido amplio, para aquellos que les guste más la parte técnica, editar audio, o para aquellos otros que se sientan más cómodos escribiendo guiones, que sean más creativos. Creo que hay una buena oportunidad para un mundo del podcasting totalmente efervescente en estos momentos. Sí, sin duda lo es, ¿eh? En los proyectos más grandes con los que yo he colaborado, siempre había uno o dos que eran personal técnico más allá del personal que fuera de esa propia institución, los que daban el contenido, los que habían tenido la idea, pero ya habían contratado gente, ya tenían gente controlada para ese tema, con lo cual pues eso es una salida laboral también muy interesante y con puestos que están todos los días saliendo en los listados de empleos, así que es algo que también merece la pena contemplar. Aquí lo dejamos, Emilio. Muchas gracias por venir a Escuela de Periodismo para hablar de podcasting y por darnos tantas claves útiles para hacer un podcast. Y las vías para contactar contigo, pues si alguien quiere ponerse en contacto con Emilio, creo que las dos vías más directas es su página web, emilcar.fm, y en Twitter, que es @emilcar. No sé si hay alguna otra vía de contacto. Suficiente en Twitter, en la página web, y generalmente donde pongáis Emilcar voy a ser yo. A veces con barra baja, a veces sin barra baja, pero siempre voy a ser yo. Tanto como Emilio Cano como Emilcar le vais a encontrar. Sí. Lo dicho, Emilio, ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo y hasta pronto. Igualmente, un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi web enriquebullido.com y a contactar conmigo en Twitter @ebullido. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.